Bien, buenos días, señores. Hoy día vamos a comenzar una clase nueva. Nos vamos a enfocar siguiendo el mismo patrón que hemos venido viendo con relación a lo que es el módulo de gestión de riesgos. Voy a hacer un rápido paneo de lo que hemos ya estado viendo y luego nos vamos a enfocar en la clase del día de hoy. Hemos visto los conceptos fundamentales y procesos de administración de riesgo, el proceso, básicamente, y luego le hemos dedicado algún tiempo a ciertas herramientas de identificación de riesgo, tanto en la etapa de planeación como en la etapa ya de la ejecución en obra. Hoy, y siguiendo ese patrón que habíamos dicho, ese derrotero que nos marcaba el PMI, vamos a entrar a hablar sobre lo que es el análisis cualitativo dentro de esa gestión de riesgo, es decir, la parte referente a la calidad de lo que tenemos en esta gestión como tal. Ese análisis cualitativo lo vamos a enfocar de una manera lo más práctica, lo más objetiva posible. Y para ello, lo primero que nosotros deberíamos de hacer es definir valores con relación a esa cualidad o a esa calidad que queremos nosotros asignarle a cada uno de los eventos de riesgo. Para ello, inicialmente debemos definir claramente lo que significa para nosotros probabilidad, aunque ya hemos visto el concepto, pero ya en una forma subjetiva, no tanto matemática por ahora, y luego el impacto que ese evento pueda tener. La idea aquí es desarrollar al menos un par de herramientas, un par de plantillas o de matrices que nos ayuden a tener una visión. Si bien es cierto, ciertas partes van a ser subjetivas, la apreciación debe ser de la forma más objetiva posible. ¿Qué debemos de considerar en ese esquema cualitativo? Primero tenemos que tener claro y poder definir qué significa para nosotros que un evento tenga un alto impacto en nuestra obra o en nuestro proyecto. ¿Qué significa una baja probabilidad? ¿O qué es un nivel de riesgo moderado como tal? Es decir, nosotros, y me refiero no tan solo al encargado o al jefe de la obra, sino a su equipo de trabajo, definir preguntas como las que están mostradas en la pantalla. Siguiendo con estas definiciones, vamos a hablar de las probabilidades y lo vamos a hacer en una forma más bien descriptiva, no numérica. Lo numérico lo vamos a ver hoy mismo, pero un poquito más adelante. Entonces, una primera definición que podríamos dar a las probabilidades es decir que hay probabilidades altas, moderadas y bajas. Y cada una de ellas en forma asimismo descriptiva, no asignándole un número por ahora, es decir, si es una probabilidad alta es seguro que ocurra o es muy probable que suceda, es decir, la cantidad de eventos que puedan darse en ese rango es sumamente alto y por lo tanto le asignamos ese tipo de probabilidad. Igual con lo que viene abajo, si es moderada, es probable o tengo alguna experiencia que me diga que eso la mitad de las veces ha ocurrido. Y finalmente una probabilidad muy baja que a su vez, ya veremos enseguida, va asignado también a un impacto quizás alto, es de que la probabilidad de un evento, al ser baja, es poco probable que ésta suceda, o casi nunca ha sucedido, sin embargo no puedo dejar de considerarla. Ahora bien, una vez que hemos hablado de probabilidades, hablemos de impacto, asimismo en una forma descriptiva y no numérica. ¿Qué significa alto impacto? En los 4 ejes que hemos mencionado, para el costo del proyecto, para el tiempo de entrega o de cumplimiento del proyecto, para el alcance definido inicialmente del proyecto y en la calidad del entregable que yo voy finalmente a darle a mi sponsor o al dueño de la obra. Asimismo hay que definir qué es un impacto moderado y qué es un impacto bajo como tal. Para darnos luces en estas definiciones de probabilidad de impacto, en las cuales cada uno de nosotros podría tener quizás un concepto diferente o relativamente diferente en cuanto a las probabilidades de ocurrencia o el impacto que pueda tener determinado evento de una u otra forma. Primero es bueno
que se lo conversa a nivel de equipos para poder entender los puntos de vista de cada uno de ellos. Pero luego también el PMI nos da una referencia como tal. En cuanto a la clasificación de impactos, nos da una tablita en la cual en forma no lineal, es decir, en una forma más bien arbitraria, quizás por decirlo así, asigna primero sobre las 4 categorías que hemos mencionado: costo, tiempo, alcance y calidad, unas clasificaciones que están ahí expuestas, ¿no? Muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, y les asigna un número como tal. Y para cada una de ellas dice, por ejemplo, para el costo, que si el impacto es muy bajo, eso significa que el incremento es insignificante del costo. Si es del 5%, si es hasta el 10%, si es hasta el 20%, o si es mayor al 20%, en base a cada una de ellas, le asigna una clasificación, como hemos visto, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Algo similar hace con tiempo. En este caso el tiempo también lo clasifica si no tiene un impacto, si tiene un impacto insignificante, si el impacto en tiempo es el 5, hasta el 10, hasta el 20 o mayor al 20. Algo similar hace también con el alcance. Si ataca áreas secundarias del alcance, si ataca áreas principales, si la reducción del alcance es inaceptable para el sponsor del proyecto. Y finalmente habla de un impacto muy alto si el producto final es totalmente inútil, es decir, es inservible para el sponsor como tal. Y en cuanto a la calidad, asimismo hace una clasificación. Si la calidad es apenas, la disminución de la calidad es apenas apreciable. Si las aplicaciones muy exigentes son afectadas, le asigna una categorización baja, y así va subiendo hasta una categorización de muy alto, en la cual dice que el producto final del proyecto es totalmente inutilizable. Entonces, como les decía, el PMI nos da esta tablita de referencia para nosotros poder tener una idea de lo que es el impacto de un riesgo en nuestro proyecto como tal, en los cuatro ejes que hemos venido mencionando: costo, tiempo, alcance y calidad. Ahora bien, luego el PMI también nos sugiere sacar un número en base a esa primera descripción que hemos hecho. Recuerden que hablábamos al inicio de una descripción y no de un número. Entonces hace una multiplicación en la cual un número asignado para probabilidad y un número asignado para impacto nos va a dar una especie de matriz como la que estoy mostrando en este momento. Una matriz de 3×3 en la cual en el eje X va a asignar una probabilidad baja, moderada o alta, y le asigna a sí mismo un número, 1, 2 y 3. Y luego en el eje Y le asigna al impacto a sí mismo un número, desde bajo impacto 2, moderado impacto 4 y alto impacto 8. La multiplicación de esos números asignados por cada casilla en la cual se intersecta la probabilidad y el impacto nos da un número. Asimismo, ese número o esa casilla va a estar coloreada. Si el riesgo lo considera bajo, ustedes ven ahí riesgo bajo. Si el número que arroja la multiplicación de impacto y probabilidad es 2 o 4. Luego habla de riesgos medios, pintados en amarillo, hasta 8. Y finalmente habla de riesgos altos, cuando ya estamos hablando en las casillas que tienen que ver con alto impacto y con alta probabilidad, básicamente, en las cuales el número como tal que nos arroja es superior a 12. Esto, como está ahí abajo puesto, es una plantilla que sugerida. Ustedes también esa misma plantilla la pueden tener en los archivos que están subidos en la plataforma. Es una plantilla interesante que nos va no tan solo a hacer esta matriz que está ahí, sino que ya va a estar, nosotros le asignamos el número y nos va automáticamente a poner el riesgo determinado, el riesgo definido en la escala que está ahí. En esa matriz que está ahí lo va a asignar directamente. El nombre de la plantilla es el que está abajo expuesto: 2020-0311, plantilla RISMAP. La única consideración para que puedan utilizar esa plantilla es que tengan que tener
un Excel versión moderna. Creo que la versión es la 2010, la mínima, para que la plantilla pueda correr sin problemas. Bien, otra forma también interesante, porque esta clase es básicamente de herramientas, es un tipo de plantilla algo similar a la que hemos acabado de hablar, pero esta plantilla la llaman heat map. ¿Qué es eso del heat map o mapa de calor? Al igual que en el ejemplo que estábamos viendo hace un momento, en este caso, y como está mostrado en este momento en la pantalla, hay primero que definir el tipo de riesgo, ¿no? Yo he puesto ahí unos riesgos al azar: técnico, cambio de diseño, baja cartera de clientes y obras, falta de capacitación del personal, pagos incompletos del contratante, cierre de contratos, cláusulas desfavorables del constructor, materiales de mala calidad, desequilibrios económicos y sociales, subidas de precios, entre otros. Y a cada uno de ellos, en este caso, yo tengo una escala de probabilidad que ustedes la ven en la parte inferior, en la cual va de muy bajo en color verde hasta muy alto en color rojo. Entonces les asigno yo una probabilidad y luego le asigno asimismo un impacto. La escala del impacto asimismo va a estar del 1 al 5, desde un impacto muy bajo hasta un impacto muy alto. Al yo asignar probabilidad e impacto, obviamente va a haber una multiplicación, pero lo que va a hacer esta plantilla es que no lo va a poner en forma de una cuadrícula, sino que lo va a colorear como se ve en el slide que está ahorita en proyección, ¿no? Si ustedes ven, cada uno de esos riesgos que yo había definido, en función del impacto y de la probabilidad, en una escala de 1 a 5, cada uno de ellos, me lo va a poner en una forma, en este caso, bastante más gráfica, y yo puedo ver o puedo mostrarles a ustedes o al gerente del proyecto o al dueño de la obra cuáles son los riesgos que tienen un mayor efecto o que van a causar mayores problemas en el desarrollo de la obra. En este caso, los riesgos que están hacia arriba y hacia la derecha del mapita que está ahí, del mapa de calor, estamos hablando de los pagos incompletos del contratante, los materiales de mala calidad y problemas técnicos como los más acuciosos o los que hay que prestarle mayor atención. No, sin embargo, eso quiere decir que los otros riesgos que están ahí mostrados sean despreciables como tal, ¿no? Todos los riesgos, si están ahí expuestos, es porque tienen alguna probabilidad de ocurrencia de algún impacto. Sin embargo, hay unos que van a tener mayor efecto sobre la obra en general. Entonces, este tipo de plantilla también está cargado en la plataforma de la universidad. Ustedes la pueden bajar, pueden hacer algún tipo de ejercicio con esto. Y lo que viene después de esto es que una vez que ya he utilizado esta plantilla para hacer este análisis cualitativo de los riesgos, lo que viene a continuación es una actualización del registro de riesgos. Inicialmente yo ya tenía la descripción del evento y había hecho, en base a esas técnicas de identificación de riesgos, ya los tenía, los riesgos que hemos mencionado, ahora los he cualificado como tal, en base al impacto y en base a la probabilidad de ocurrencia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner eso en una plantilla. Esa plantilla va a ser una plantilla similar a la que voy a mostrar a continuación, en la cual voy yo a priorizar los riesgos del proyecto, es decir, los voy a poner de mayor a menor en cuanto al efecto que esos riesgos puedan tener como tal. Cómo esa plantilla debe ser realizada básicamente y siguiendo un poco el patrón de lo que hemos visto hasta ahora en el resto de plantillas, encabezando el nombre del proyecto, quién prepara, cuál es la fecha, y esto es importante porque como decíamos los riesgos son cambiantes a lo largo del proyecto, el nombre o el riesgo identificado, luego categorizar si es riesgo bajo, medio o alto, poner en qué parte de la estructura de desglose de los trabajos se encuentra este riesgo, como habíamos visto en algún ejemplo, si es parte de la fundida de la losa, si es parte del encofrado de algún elemento, etc. Esa es la parte que debería de ir en ese Work Breakdown Structure o ETS, que es la estructura de trabajos, ¿verdad? Luego el área de impacto, ¿no? ¿Verdad? Si es costo, tiempo,
calidad o funcionalidad, el riesgo identificado afectado a esta área, el nivel de riesgo, como hemos visto en base ya a esas dos matrices que hemos visto, y la evaluación si es alto el riesgo, ¿no? Al final hay una línea que dice riesgo identificado y básicamente lo que debe de ir ahí es qué tipo de acciones son las que yo espero hacer para mitigar o para eliminar ese evento que puede ocasionarse y todas las consecuencias que puede traer. Pero además, yo debo de también poner en esa plantilla, al final, asimismo, además de la respuesta, quién se va a hacer cargo, quién va a ser el responsable de ejecutar esa tarea para mitigar o para eliminar o para evitar ese riesgo como tal. Esta parte muchas veces es obviada y cuando el evento sucede, comienzan las personas a echarse la culpa unos a otros. O sea, se hizo todo el proceso de identificación, de priorización del riesgo como tal, se puso el plan de respuesta, pero no se asignó a la persona que tenía que hacerlo y por lo tanto el uno esperaba que lo haga y el otro esperaba lo mismo de la otra persona y finalmente nadie hizo nada. La plantilla, una vez que ya hemos hecho esa priorización de riesgos del proyecto, lo que nos compete ahora es actualizar el registro de riesgos. Ese registro de riesgos, como ustedes ven ahí, tiene un formato bastante similar al que veníamos viendo. Pero aquí vamos a añadir ciertas cosas, ¿no? ¿Verdad? El WS que hablaba hace un momento, el nombre, el evento de riesgo, la probabilidad del impacto, el nivel de riesgo como consecuencia de la probabilidad y el impacto, el costo del impacto y las acciones inmediatas. Para cada riesgo yo tengo que hacer una línea de esto, con diferentes acciones probablemente, con diferentes costos obviamente, pero eso de ahí debería hacerse en forma periódica. La periodicidad con la cual ustedes quieren hacer la actualización de riesgos es a criterio obviamente de las personas encargadas del proyecto, pero no obstante esto debería hacérselo al menos quincenal o mensualmente para que tenga una secuencia en la cual la obra va evolucionando y yo voy así mismo viendo cómo van evolucionando los riesgos en la obra. Bien, continuemos. Para esta clase vamos a hacer un ejercicio, así mismo en forma grupal, con relación obviamente al análisis cualitativo de riesgo y para eso vamos a utilizar el caso de estudio que habíamos visto en la clase anterior. Básicamente me refiero a este tipo de WS de una obra, hablábamos de un edificio X en la cual hayamos escogido 5 bloques de actividades con sus diferentes a su vez subactividades, ¿no? Cimientos, contrapiso, nivel 1, entrepiso prefabricado y escaleras. ¿Qué vamos a hacer con este WS? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a asumir que hay unos riesgos. Son 7 riesgos que están ahí expresados. Se los voy a leer. Cambios de diseño con relación a lo planificado. Falta de capacitación del personal que realiza los trabajos. Falta de comunicación entre el contratante y el contratista. Estudio de suelos y ambientales deficientes. Desequilibrios políticos y sociales. Subida de precio de los materiales más críticos y subida del salario mínimo vital. Ahora, algo que no está ahí expuesto, pero lo vamos a añadir, es que se sitúen en el entorno que vivimos, no actualmente, hablemos de lo que va a pasar de aquí a un mes o a 2 meses, es decir, cuando Dios mediante las actividades comiencen otra vez a estabilizarse, ¿no? ¿Verdad? Entonces, asumiendo que existen esos riesgos que están ahí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la actividad básicamente va a ser grupal, como les decía, y va a constar en definir una escala de ponderación para probabilidades e impactos. Podrían usar las que ya hemos visto anteriormente, podrían usar las plantillas que hemos hablado hace un momento. Luego, obviamente, en base al criterio de ustedes, será calificar cada uno de esos eventos de riesgo, de esos 7 eventos que hablábamos hace un momento, y definir el nivel de riesgo de cada evento. Con eso
sea con la plantilla o sea que ustedes quieran crear otra, pueden hacer la matriz de riesgo para el proyecto, ver qué arroja esa matriz e identificar los eventos de riesgo con mayor preocupación para el dueño de la obra y presentar un resultado y conclusiones, ¿no? Recuerden que parte de la actividad o parte de este análisis cualitativo es que una vez que ustedes hayan primero identificado obviamente el riesgo como ya está dado, una vez que hayan hecho ya la asignación de probabilidades e impactos a cada evento, van a tener un nivel y por lo tanto eso implica además que tengan que tomar acciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la columna final pueden utilizar asimismo la plantilla que hablábamos hace un momento, esta que está en este momento mostrándose, y ver cuáles son las acciones inmediatas, aventurar a decir cuáles son las acciones inmediatas que podrían tomar para paliar o para evitar el evento de riesgo como tal. ¿Ok? Bien, hasta ahora entonces tenemos una actividad, hemos hablado de una serie de plantillas, herramientas bastante similares que nos ayudan un poco a la determinación de riesgo. Bien, ahora vamos a ver una herramienta adicional. Es una aproximación matemática, asimismo, para hacer un análisis cualitativo en la determinación de los riesgos. Esa aproximación es un método matemático que se lo conoce como el método de William T. Fine para evaluar riesgos. Ese método fue desarrollado por ese señor William Fine bajo el nombre de evaluación matemática para el control de riesgos. Este señor trabajaba en una dependencia naval en los Estados Unidos y se le ocurrió tratar de objetivar de la mejor forma en base a unas tablas que ya vamos a ver cómo debía evaluarse los riesgos a nivel laboral en una obra o en un proyecto. Bien, este método matemático, como vamos a ir explicando paso a paso, lo que nos ayuda es de cierta forma a relacionar factores y calcular el riesgo, asignándole una evaluación numérica y asimismo arrojándonos, ayudándonos a decidir si la medida como tal está justificada o no. Involucra varias dimensiones como tal. Vamos a comenzar explicando básicamente lo que define la fórmula de riesgo como tal. Para esta formulación, este matemático asigna diferentes tablas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ir haciendo es explicando paso a paso y al final vamos a hacer un ejercicio simulado a nivel virtual, ¿ok? Entonces, la expresión que define la fórmula de riesgo va a estar básicamente expresada por tres siglas, C, E y P, o CEP. La primera de ellas tiene que ver con las consecuencias, es decir, el daño esperado en función del accidente que se pueda dar. Luego, la exposición al riesgo, que depende de la situación de riesgo en base al tiempo. Y finalmente, habla sobre la probabilidad del suceso, es decir, la probabilidad, bueno, como ya hemos expresado, es qué tan frecuente o con qué posibilidad de que ese riesgo se dé como tal. Y eso lo asocia directamente al grado de peligrosidad del evento como tal. Ok, entonces hemos hablado de tres palabritas inicialmente. Para facilidad de recordarlo, vamos a hablar de esas iniciales CEP. Consecuencias, exposición y probabilidad de riesgo. Ahora bien, ese riesgo que como hemos dicho está expresado en esas consecuencias por exposición y por probabilidad, Fine se le ocurrió asignar a cada una de ellas una tablita y una valoración o una escala para poder cuantificarlas y traducirlas en un número como tal. Entonces la probabilidad la definió desde muy probable y le asignó un valor de 10 hasta imposible y le puso un 0,1. Hay otras clasificaciones intermedias, bastante posible, inusual, poco posible o remoto. Las consecuencias, asimismo las definió desde catastrófica y le asignó un valor de 100, pasando por desastrosa, muy seria, importante, hasta leve, que era el nivel más bajo, y le asignó el número 1.
Y por último, la tablita de exposición, asimismo hizo una clasificación, si era una exposición continua, frecuente, ocasional, poco usual, rara o muy rara, y le asignaba una escala desde 10 para continua hasta 0.5 para muy rara. Ahora bien, si queremos definir nuevamente las tres valores o los tres criterios que están ahí, podríamos decir que la consecuencia es el daño producido por el riesgo, considerando desgracias y daños materiales. La exposición es la frecuencia que tiene el riesgo. Obviamente, cuanto mayor sea la exposición al riesgo, mayor será el riesgo asociado a esa situación. Y la probabilidad se refiere a que sucedan los acontecimientos de la secuencia completa del accidente en el tiempo como tal. Entonces, aquí tenemos un primer paso en el cual para un determinado riesgo yo tengo que asignarle una probabilidad, una escala de consecuencias y un nivel de exposición. Una vez que yo he asignado eso, yo voy a tener un número. Ese número va a ser la multiplicación de cada una de esas asignaciones, de probabilidad, consecuencias y exposición. Por ejemplo, si yo tuviera un evento con una consecuencia leve, su valor sería 1. Si la exposición es continua, sería un valor de 10. Y finalmente, si la probabilidad que yo le asigne a esto es poco posible, sería un valor de 1. Si yo multiplico esos tres valores, 1 por 10 y por 1, yo tendré un número de riesgo que va a ser igual a 10. Obviamente hay varias combinaciones ahí y saldrán diferentes valores en función de lo que yo considere en base a mi criterio asignar para cada uno de esos eventos de riesgo. Luego vamos a ir al paso 2, en el cual a las variables anteriores yo tengo que asignarle un grado de peligrosidad. Ese grado de peligrosidad o magnitud de riesgo va a quedar definido en la tabla mostrada, pero esos números que están ahí que dicen magnitud de riesgo mayor de 400 hasta menos de 20, ¿de dónde vienen? Vienen de la multiplicación que hicimos hace un momento, es decir, SC por E por P. Dependiendo del valor que salga en esa multiplicación, yo le estaré asignando un grado de peligrosidad. A ese grado de peligrosidad, en función de la magnitud del riesgo, supongamos el evento que hablábamos hace un momento, que era 1 por 10 por 1 de probabilidad, daba un número de 10. Es decir, ese valor es, de acuerdo a la clasificación que está ahí, de acuerdo a la primera columna de la izquierda que dice magnitud de riesgo, menos de 20. Por lo tanto, su grado de peligrosidad será un riesgo aceptable. Y la actuación frente al riesgo, en este caso, de acuerdo al método FINE, podría ser omitir la corrección. No obstante, si el valor que sale es mayor, hasta una escala de 400, vemos que la actuación frente al riesgo cambia. A mayor riesgo, mayor magnitud de riesgo, pues la actitud o la actuación frente al riesgo será detener inmediatamente la actividad peligrosa, una corrección inmediata, una corrección necesaria urgente. No es emergencia, pero debe ser corregido el riesgo. Entonces tenemos ya un paso 1, que era SC por E por P, y luego definir un grado de peligrosidad como está ahí. Pero aquí no termina el método FINE, sigue con un nuevo paso como tal. Siguiendo con el desarrollo del método FINE, hay un paso 3. A continuación se va a establecer si el costo de la acción correctiva para disminuir el peligro está justificado y es efectivo. Es decir, llegamos a una formulación, como era la intención inicial de FINE, de numerizar en la parte de seguridad laboral los riesgos como tales. Para lo cual se van a añadir dos parámetros que son inversamente proporcionales al grado de riesgo y que reflejan el costo estimado para corregir el peligro y el grado de corrección de la acción preventiva indicado y cuya expresión de la medición de la justificación va a ser el grado de peligrosidad, que como ya hemos visto es el resultado de multiplicar los valores de la primera tabla de consecuencia, exposición y probabilidad, dividido para el grado de exposición. Y el grado de exposición va a estar expresado por dos valores,
que va a ser un factor de costo por un grado de corrección. De tal forma que la medición de la justificación va a resultar de esa operación matemática que estamos viendo en pantalla, que es P por C por E sobre el factor de costo por el grado de corrección. Ahora bien, ¿de dónde sale ese factor de costo y ese grado de corrección? Porque asumimos que los otros tres valores que están arriba ya los he visto yo en las tablas precedentes. Esto está explicado en el paso número 4, el cual se llama de los valores de factor de costo y grado de corrección que vienen a su vez de la tabla anterior, ¿verdad? En esta tabla, básicamente yo voy a tener un factor de costo en la cual la acción de remediación o de evitar que el riesgo se dé tiene una cantidad de dólares asignado de acuerdo a mi criterio, desde menos de 25 dólares hasta 50.000 dólares. Esta escala como tal es la escala original que definió William Fine. Desde el año que William Fine lo definió a la fecha, puede que las condiciones, obviamente, en dólares han cambiado mucho. Entonces, esa tabla podríamos nosotros revisarla y dependiendo del tamaño de la obra, dependiendo de todas las particularidades económicas que consideremos necesarias, podríamos ajustarlas. No así el otro valor, ¿no, verdad? El valor de esta escala, si es mayor de 50.000, desde 10 hasta 0.5, eso es parte de la tabla. Esa parte no vale tocarla, sino más bien la definición en dólares que está a su izquierda. Y el grado de corrección también nos corresponde a nosotros asignarlo. Si el peligro va a ser eliminado al 100%, si va a ser reducido al 75%, al 50%, al 25% o a menos del 25%, tendrá un valor como tal. Luego de esa operación, me voy a permitir regresar a la lámina anterior, esa medición para la justificación, que es la multiplicación de ese P por C por E sobre los dos factores que acabamos de hablar, del factor de costo y el grado de corrección, dará un valor que será mayor a 10 o menor a 10. Es decir, al final lo simplifica de una forma bastante contundente y dice que si el resultado es mayor a 10, la acción está justificada, y si es menor a 10, no está justificada y debería revisarse y no hacerla. Con eso paso al último slide del día de hoy, en el cual este método Fine yo lo he tratado de automatizar en una plantilla que ustedes la van a ver en sus archivos que tienen cargados en la plataforma. Plantilla del método Fine. Esa plantilla que les digo está en Excel. Es básicamente una tablita en la cual se ha hecho un display para no poner valores diferentes a lo que ya nos dan las tablas, es decir, tiene las tablas incorporadas. Y básicamente lo que vamos a hacer con esa tablita y con ese archivo es un ejercicio. Este ejercicio puede ser individual o pueden hacerlo grupal también, como ustedes crean que está mejor. Básicamente, escojan una obra de su elección, la obra con la que estén más familiarizados, y van a poner 5 tipos de riesgos. ¿Ok? Los riesgos, a su vez, los tienen que identificar de acuerdo a una de las clasificaciones que hayamos visto, o sea, la del PMI, o sea, las que están en el decreto 2373, físico, ergonómico, etcétera, ¿no? Psicosocial, etcétera. Cualquiera de esos riesgos que ustedes vean que hay en una obra, los vamos primero a tipificar y luego los vamos a definir. Una vez que lo han definido, van a ir avanzando y van a ir utilizando esa matriz y van a ir asignándole un valor por la consecuencia, por la exposición y por la probabilidad. Automáticamente, una vez que ya han ingresado esos 3 valores, se va a realizar la multiplicación y en la columna que dice evaluación del riesgo, ese GP, que recordemos que el GP era el grado de peligrosidad, ese valor entonces que vamos a tener de grado de peligrosidad se va a mostrar ahí en esa columna que dice GP y automáticamente a un lado y coloreado va a asignarle una clasificación, ¿verdad? Dependiendo del tipo de riesgo y dependiendo de ese número. Luego, siguiendo con el método Fine,
yo le voy a asignar un costo a la actividad. Si yo quiero paliar ese riesgo como tal, tengo que asignarle un costo para que esto no vuelva a ocurrir y asignarle además un factor de corrección como tal. Una vez que tengo un factor de corrección, también tengo el factor de costo, va a ser asimismo la hojita de Excel, la multiplicación, y yo voy a tener un número que, como veíamos hace un momento, si era menor de 10 no era justificado, y si era mayor a 10 era justificado, ¿verdad? Entonces es un ejercicio bastante sencillo en el cual lo más rescatable aquí es otra visión para cualificar, hacer el análisis cualitativo de los riesgos como tal. Entonces, esta tablita nos ayuda también, nos añade, digamos, ciertas consideraciones que quizás en las tablitas del PMI solo mostraba probabilidad de impacto. Aquí estamos no tan solo tomando en cuenta la probabilidad, sino que estamos añadiendo otras variables, consecuencias, exposición, costo, etcétera, con la cual creo que esta es un poquito más completa en el momento de poder mostrarle a alguien cuál es la magnitud del riesgo que podríamos enfrentar y asimismo actuar con un criterio objetivo para justificar o no la acción. Entonces, dicho esto, yo voy a subir en la plataforma los dos ejercicios del día de hoy y así como han estado haciendo en otros casos, pues lo que les pido es envíenme por favor los ejercicios resueltos. No pueden ser iguales, obviamente, porque cada uno escogerá una hora diferente. Y yo los iré revisando e iré haciendo mis acotaciones a medida que vamos avanzando. Bien. Seguimos entonces luego con la siguiente clase.